Muy buenas a todos. En esta ocasión, la primera entrevista del año 2024 en este canal. Un honor tener en este espacio a Danisa Valdés, fundadora y creadora y además directora del Centro Mahoma Energía, con quien hablaremos sobre el tema de las constelaciones familiares para quienes les interese y se quieran adentrar en este mundo. ¿Cómo estás, Danisa? Muy, muy bien. Estoy entusiasmada por estar aquí y hablar de todo lo que se pueda hablar. Totalmente, para eso, en eso estamos. Es un gusto también tenerte en este espacio de conversación. Yo aquí en este canal, lo que te explicaba un poco fuera de cámara, he hablado de un montón de cosas más de tinte político, pero también me gusta hablar de estos temas, tanto de constelaciones familiares como el nivel de salud mental, ¿cierto? El estado de la salud mental en nuestro país y cosas en relación a eso, ¿ya? Así que bienvenida a este espacio y la idea es que podamos tener una conversación tranquila, fluida. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo nos podrías explicar tú lo que son las constelaciones familiares? ¿Cómo llegaste a este tema? ¿Cómo ha sido tu carrera en esto? Sería bueno ahí para que nos dieras tu opinión también como formadora. Bien, voy a partir primero por el tema de cómo llegué a las constelaciones familiares. Y esto fue netamente mediante un libro que yo quería empezar a leer así como temas que a mí me gustasen, ya no lo que te da el colegio, la universidad. Y dentro de la librería encontré, yo estudié ingeniería comercial de base. Entonces, dentro de la librería había un libro de Pedro Engel que se llamaba Constelaciones en la empresa, algo así. Entonces, o Ancestrología en la empresa, no me acuerdo bien el título. La cosa es que lo tomo, leo la parte de atrás del libro, me parece interesante, pero sin saber lo que había dentro. Compro el libro, ya, y lo empiezo a leer. Y ahí hablaba Pedro Engel de las constelaciones en una empresa, en la organización, que era importante, y decía, pero ¿qué son las constelaciones? Y bueno, como yo ya estaba metiéndome en este mundo, esto fue como hace un poco más de 7 años, en este mundo terapéutico, fui preguntando a mis colegas, a los que yo hacía los cursos, si sabían algo, hasta que encontré de qué se trataba una constelación familiar. Me llamó la atención al tiro, así que realicé un curso en una escuela, también todo curso online, porque yo soy de región, entonces ir a un curso en Santiago me complicaba bastante. Y ahí empecé este mundo de la ancestrología y empecé a conocerlo. Entonces, la pregunta, por ejemplo, ¿qué son las constelaciones familiares? Yo puedo responderte que es una terapia donde nosotros, al concientizar nuestra historia ancestral, generamos que los patrones no se repitan. Y esta terapia, que fue normalmente, o sea, viene de una tribu llamada los Zulúes, donde ellos practicaban las constelaciones para liberar el karma hacia las nuevas generaciones. Entonces, tenían un conflicto y se constelaban. Entonces, este tema de la ancestrología me empezó a llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque siento que las constelaciones familiares te dan muchas respuestas tangibles. Entonces, al darte respuestas tangibles y decir, ok, esto o esto es así, porque así, 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 siento que también genera también una tranquilidad y que la ansiedad, las preocupaciones, la frustración o esas instancias de que te sientes perdida o frustrada se vayan aclarando. Entonces, ahí ya empecé de in situ, empecé a estudiar cursos, talleres, escuchar charlas, etcétera, hasta que ya después me hice profe del curso de constelaciones familiares. Bien, entonces llevas 7 años con esto, ¿no? 7, un poquito más de 7 años con esto, sí. Sí, bueno, para quienes nos estén escuchando también, yo conocí a Danisa porque ella fue instructora del curso que yo también estoy haciendo de constelaciones familiares. Así que Ujú. por eso ahí accedimos a esta conversación, fue mucho más fácil porque ella había sido mi profe de este curso. Me parece también súper interesante tu aproximación que de un libro, ¿cierto?, de Pedro Engel lleve a este camino, porque podría Ujú. haberte encontrado con cualquier otro libro. Muchos, Puede haber Pedro muchos. Engel o otros temas, ¿cierto? Que te abrió este camino hacia las Sí, constelaciones. sí, totalmente. Es más, es que este libro, como yo te decía, a mí siempre me gustó mi carrera. Entonces, como que
me interesaba este tema porque ya me había metido a tarot meses antes, que fue como la primera terapia que me abrió la puerta a este plano espiritual. Entonces yo decía, ¿en qué momento uno? Y esa era mi pregunta, ¿en qué momento uno, lo que yo estudié, con como el mundo tangible con el mundo espiritual? Entonces, cuando hay en esta librería muchos libros, tomo esto que dice empresa, por el título nomás me atrajo, y ancestrología en la empresa se llama, parece. Entonces yo dije, ya, aquí debe mezclar más o menos las cosas y ahí lo tomo. Mm. Y eso ahí ya me cambió. Y bueno, siempre he recomendado los libros de Pedro Engel porque siempre he dicho que son muy prácticos para leer, muy sencillos y completos a la vez. Así que me gustó. Y bueno, y eso abrió la puerta a las constelaciones. Genial, un gran camino que desde hace 7 años hasta ahora ha pasado, me imagino, mucho recorrido y hasta el día de Mm. hoy tú lo mencionabas que ya, ya ha comenzado a que tú ya seas profe, ¿cierto? Que no solamente estés en cursos de constelación. Sí, sí. Un Mm. camino muy lindo. Como yo les digo a mis estudiantes, un camino que no te deja de sorprender jamás. Si bien hay momentos como quiebres o hay momentos difíciles porque te estás metiendo a tu historia, a través también de otros, entonces la historia familiar siempre van a haber momentos o situaciones no tan lindas que te generan también ese tiempo de abrir tu herida, esa instancia que duele pero que al final del día te llena y te recompensa. Totalmente, eso es lo bonito ahí, lo último que tú mencionas. Pasando a una segunda pregunta, en tu experiencia. ¿Qué se puede observar como sociedad a partir de las constelaciones? No sé si hay conflictos en común que tú ves, ¿cierto? Con estas constelaciones individuales. ¿Crees tú que se relaciona con el estado mental de la salud en Chile? El estado, perdón, de la salud mental. Entonces, me gustaría ver cómo ves tu diagnóstico, pero como a nivel sociedad, ¿cierto? A Mm, partir de tu experiencia con todos estos, con todas estas constelaciones que tú has hecho a lo largo del tiempo. mm. Mira, yo creo que las constelaciones familiares a mí me abrió una puerta de empatía, de entendimiento profundo, porque yo creo que se vive mucho en la adolescencia. En la adolescencia se vive mucho ese tema de comparar qué familia es mejor, qué situación es mejor. En la adultez también, pero en la adolescencia como que empieza eso a mirar hacia el otro, no tan solo de manera individual, sino que de manera social, de las clases sociales. Entonces, cuando uno se mete en la astrología y te das cuenta que dentro de tus ancestros todos tenemos a un ancestro que fue exitoso, pero todos tenemos también un ancestro que ha robado. Entonces, o a un ancestro que ha abusado, o a un ancestro que ha hecho, todos tenemos a los mismos ancestros dentro de nuestra historia, mismos roles, por así decirlo. Entonces, eso también genera para mí esa visión de, en verdad, tu historia no es tan distinta a la mía. Ya quizás nuestra historia no se pueden asemejar mucho, pero si yo voy, quizás sí mi historia se parece a la de un tío tuyo o a la de una sobrina tuya, etcétera. Claro. Ya, entonces puede haber ese tema y eso genera también la empatía y de decir, por ejemplo, en ese impulso que quizás todos hemos tenido en algún momento de la vida, decir, que mi historia, o sea, mi historia es mejor que la tuya, mi familia es mejor que la tuya, y me doy cuenta que no es así, por ejemplo, que quizás yo conozco solo 3 generaciones de mi familia, pero no sé en lo que detrás, que viene la cuarta, quinta generación más atrás. Entonces eso también hace que uno un poco se trague ese tipo de palabras, que genere más conciencia al momento de hablar y genere también eso de querer aprender y decir, en verdad, lo que me pasa sí lo puedo comunicar hacia el exterior porque no soy la única que está pasando esto y porque han habido sistemas familiares que quizás ya han pasado esto y ya saben cómo solucionar. Entonces, ese tema de escucha que se genera en una constelación familiar, de empatía, de conexión, por ejemplo, yo también hago grupales de constelación familiar que son presenciales y ahí todos hemos llegado a ese acuerdo de, es increíble que nadie se conoce en un grupal pero la empatía de decir, oye, lo que
esa persona o lo que ese ancestro siente es lo que me está pasando el día de hoy o es lo que me pasó y eso genera un tema de bienestar colectivo, encuentro yo, de generar comunidad, pero una comunidad real desde la herida misma, donde los consejos, donde la escucha, donde la observación, todo se hace un proceso de sanación ahí. Entonces, en verdad, es una terapia que jamás te termina de enseñar, a mí jamás me ha terminado de enseñar. Cada constelación, cada sistema también muestra lo suyo, muestra sus propias lecciones que las haces parte de tu vida. Cuando los ancestros hablan y tú dices, oye, el consejo que yo estoy dando como canal hacia ese constelado, ese consejo me llega directo al corazón en estos momentos de la vida y al final tú dices, claro, porque los ancestros son generosos de decir, oye, todos necesitan ser escuchados, todos necesitan ser respaldados, todos necesitan sentirse pequeños en algún momento de la vida y todos necesitan ese apoyo y que corresponde por derecho también de ambos linajes, esa fuerza y esa energía que te entrega ambos linajes. Totalmente. De hecho, me llama mucho la atención lo que tú mencionas. Me quedo con la parte que tú dices sobre que también las constelaciones nos invitan un poco a entender estas cosas que tú hablabas de comparación entre familias, entre una familia y otra, ¿cierto? Y sobre todo en un país como Chile, que ya se hablaba en este canal, se ha analizado, del tema de las clases sociales, ¿cierto? Que es como un parangón para medir las personas. Y eso también me llama la atención lo que tú mencionas, ¿cierto? Que eso también lo podamos ver dentro de las constelaciones, dentro del sistema familiar, mejor dicho, lo que tú mencionas, la persona exitosa, el familiar exitoso o viceversa, ¿cierto? El excluido del sistema familiar. Y que Sí, también tiene relación, no solamente con términos de las clases sociales, sino que también tiene relación con que también algo súper cultural en Chile, con el personaje alcohólico, ¿cierto? sí. O el vagabundo, el tema del alcoholismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo verías tú, por ejemplo, el tema de lo que estamos hablando, ¿cierto? De las clases sociales, de esta diferenciación, porque tú hablas, ¿cierto? De esta empatía, de que a lo mejor la historia de uno quizás no sea la misma, pero sí resuena por los distintos personajes, pero a nivel más macro, ¿cierto? Como país, con esto específicamente de las clases sociales, que es bastante marcado, ¿cierto? En una sociedad como la Ujú. chilena, ¿cómo lo verías tú dentro de las constelaciones? A ver, dentro de las constelaciones siempre va a existir una generación que pueda haber, donde pueden haber personas, ancestros que fueron muy exitosos económicamente, como ancestros que fueron muy carentes. Entonces, en esta diferencia que sí se toca mucho el tema de las clases sociales, por lo menos yo tengo una visión de que siempre vamos a estar en un punto medio donde nosotros tenemos que decidir qué camino tomar, honrar a los ancestros que quizás no fueron, um, no tuvieron grandes oportunidades en su vida y no pudieron conectar con la prosperidad, por así decirlo, infinita, porque gracias a esos ancestros que quizás fueron un poco carentes, sé que hay parte de mí que puedo y tengo el poder de decir, en el peor de los casos, si no triunfo, voy a tener las herramientas para buscar una opción y salir adelante, ya que hubieron ancestros que aún muy pobres lo lograron. Por algo estoy yo aquí. Entonces, al momento de ver esa historia y de decir, oye, mis ancestros, yo tengo ancestros que fueron muy pobres, la generación antigua fueron muy pobres, pero aún así lo lograron, aún así tuvieron un orden financiero, aún así sacaron a la familia adelante y estamos aquí, como también hay ancestros que sí fueron exitosos, que sí se les dio ese camino, donde yo también tengo que honrar, por ejemplo. Y ese éxito de esos ancestros, ¿cómo lo vivieron? Lo vivieron desde el ego y ahí me enseñan, por ejemplo, lo que yo no tengo que ser si es que soy próspera, o lo vivieron desde el amor, donde fueron ancestros exitosos y también a la vez fueron muy generosos con respecto a lo que estaban ganando. Y ahí son lecciones de vida, son
escenas de tu historia que te van guiando, te van diciendo, ve por aquí, camina por allá, y eso también te genera un poco de paz, de decir, en mi ADN, en mi energía, en lo que soy, sí están esas memorias. Entonces, esas memorias que las puedo usar a mi favor, diciendo qué es lo que yo quiero construir desde aquí en adelante. ¿Ya? Entonces, claro, dentro de la ancestrología, y tú ves a otros ancestros, por ejemplo, de otras familias que han sido muy exitosos, y también al final te tienes que conectar con él, bien, lo lograron, lo hicieron, ¿ya? Conectaron con la prosperidad, conectaron con el amor, algo sanaron, ¿ya? A nosotros quizás algo nos falta un poquito por sanar, pero lo vamos a hacer, siempre está eso. Entonces, la esperanza se conecta también en eso porque no estás en este camino solo. Cuando entra en la ancestrología, aquellas personas que, por ejemplo, se sienten muy solas porque me ha pasado, así que me dicen, Dani, yo me siento muy sola. Hay gente a mi alrededor, pero me siento muy sola. Se conectan con la ancestrología, se conectan con sus ancestros y me dicen, es que esto era lo que yo necesitaba, conectar con ellos, porque ahora jamás me siento sola, porque al final, en estos momentos yo, por ejemplo, te puedo decir, no, voy a ir a comprar al negocio de la esquina, pero no voy sola. Van miles de ancestros detrás mío acompañándome. Entonces, al decir, no voy caminando sola en esta vida, voy con muchas personas detrás mío que ya, si bien no pertenecen en el plano terrenal, están conmigo en el plano espiritual. Eso ya te da la seguridad y esa amortiguación hacia la vida. Entonces, este tema, por ejemplo, de las clases sociales, que es demasiado a veces marcado, se hace más fluido, se hace más lineal, no se hace así como tan segmentado, ¿ya? Igual, por ejemplo, la otra pregunta que me habías hecho, el tema, ¿cómo lo veo en el tema de la salud mental? Em, Lógicamente estamos en una generación donde se viene, encuentro que más fuerte este tema, porque venimos de una generación que yo les digo los ancestros roca, que fueron los ancestros que aguantaron, los ancestros que minimizaron o guardaron sus emociones por un tema de sobrevivir, ¿cierto? Entonces estamos ya en la generación extrema que estamos sintiendo demasiado, que el cuerpo y estas memorias tan lindas que estamos diciendo también tienen su lado B, que ya están mostrando a la luz y que necesitamos también ir sanando. Así que las constelaciones dentro de esto es un gran aporte, son muy eficientes porque dan un salto grande, van directo, de lleno a lo que hay que sanar. Así que encuentro que son un gran aporte también a nivel social en las constelaciones familiares, a nivel mental, salud mental. Es lo que se conoce ahora en el último momento, esta última generación, es como la generación de cristal, ¿cierto? Que se le pone Sí. este mote, ¿cierto? Que se diferencia a las generaciones anteriores, totalmente. Totalmente. Yo estoy trabajando ahora con adolescentes, los menos, porque normalmente mi nicho son adultos, ¿ya? Mi nicho suelen ser adultos 40 50 años. Tengo de todo, pero como que ese es mayor mi nicho. Entonces ahora abrí desde este año, yo creo, la puerta hacia adolescentes y me ha generado un golpe fuerte, o sea, un golpe a la realidad de lo que se viene fuerte. Unos adolescentes que no están conectando con sus emociones, o sea, están siendo sensibles, pero no saben diferenciar qué emoción están sintiendo o por qué la están sintiendo, ¿ya? Entonces, esto también viene a mostrarnos el otro extremo, que también está bien. Es una generación que ha sido muy criticada porque es como para los ancestros tirón de oreja, es como la generación que la tiene fácil, pero porque tiene de todo, tiene los recursos, tiene papás, no suele tener papás profesionales, tiene una estabilidad económica Internet. mucho más estable que nuestros ancestros, etcétera. Tienes ahí todo, ya no va a la biblioteca a buscar la información, está todo en el teléfono, entonces la vida es fácil para ellos, pero no es así, porque esta generación está contra el reloj, porque lo que pasa ahora en 15 segundos ya murió, ya necesitas ir renovando Sí. constantemente. Entonces es una generación que está ahí de la mano con la ansiedad, de la mano con la competitividad, de la mano con ser visto. Entonces esa exigencia y esa rapidez que se le está dando mucho a esta generación porque su camino es más fácil, se viene difícil, se viene difícil. Y también yo siento que Maravilloso. está relacionado con lo que tú hablabas anteriormente, con el ideal del éxito. Que si bien es cierto, Mm. no es propiamente tal como de las clases sociales específicamente, pero sí un ideal o un deber ser de éxito que, como tú mencionas, claro, es transmitido de generaciones, ¿no? Pero lo vemos ahora como, también como tú dijiste ahora último,
de este mundo instantáneo, ¿cierto? De que ahora podemos ver el alcance de nuestras manos, podemos ver la vida de las otras personas, podemos estar horas, horas, horas consumiendo contenido, ¿cierto? De ese tipo. Entonces está relacionado con el ideal del éxito y con este deber ser, ¿cierto? Que yo tengo que ser así, o que tengo que ser un hombre así, o una mujer así. Entonces, también tiene un cierto, una cierta relación, una cierta lógica con lo que habíamos hablado del tema de las clases sociales, que es esta idea limitante, ¿cierto?, de abundancia Sí. y de prosperidad que tú mencionabas. Sí, aparte del tema, por ejemplo, el concepto de éxito, también hay que darnos cuenta que ser exitoso no significa conseguir lo que tú dices, el tema social, porque venimos de una generación o criados de una generación donde el éxito es sinónimo de tener tu carrera profesional, la casa, el auto, matrimonio, hijos. Esto es el éxito. Entonces, en verdad no es así, porque, insisto, nada es tan segmentado, nada es todo nada. El éxito es más bien sentirte feliz, sentirte cómoda con lo que estás haciendo, sentirte como llena en el día a día, levantarte y sentirte llena con lo que estás haciendo. Eso es el objetivo del éxito, eso es sentirte exitosa, decir, estoy haciendo lo que amo, ¿ya? Al ritmo que quiero. ¿Ok? Porque al final todo el tiempo es perfecto y todo se te va a ir dando. Entonces, buscar eso a nivel social en la actualidad es difícil porque nosotros ya salimos de todo eso, ya estamos como justo, yo encuentro que nuestra generación es como una generación limbo, por así decirlo, porque vivimos sin las redes sociales, por lo menos yo WhatsApp cuando salí del cuarto medio, recién ahí se ingresó WhatsApp, entonces Pero alcanzamos a igual, vivir, claro, tercero medio entonces más o menos. alcanzamos a vivir una infancia sin redes sociales y una adolescencia sin redes sociales, pero también el adulto de nosotros se incorporó en esto, pero las nuevas generaciones no vivió eso. Entonces, a veces también he escuchado mucho a gente adulta que esta generación pasa pegado al teléfono y no juega a las pelotas en la calle o al pillo, a la escondida. Entonces, no se preguntan quizás no saben hacerlo. ¿Ya? Porque en verdad no hay una iniciativa, porque el que quiere jugar en las calles, punto uno, ya no le dan permiso, porque los adultos tienen miedo. Entonces, tienen una crianza con miedo. Lo otro es que ya no se puede, por ejemplo, jugar en las calles porque ya hay más autos, son cosas prácticas que, claro, es fácil criticar de la generación más antigua, pero si te pones de lleno a las nuevas generaciones, o quizás yo, por ejemplo, si fuera mamá, tampoco le daría permiso a mi hijo o a mi hija para ir a jugar a la calle porque ya es peligroso. Entonces, es una generación que, claro, nosotros vivimos algo, una dualidad bastante linda, porque vivimos una transición adaptándonos a esto, pero ellos no, ellos de lleno a las pantallas. Entonces, a veces sería bueno no criticar tanto a estas nuevas generaciones, sentarnos, conversar y guiarlos. Y yo creo que eso es lo que necesitan, porque una de las heridas que yo estoy viendo mucho es la herida del abandono. Que la herida del abandono no necesariamente son hijos abandonados por papás, literalmente, sino que hijos que se sienten solos aún estando con Tanto. papás. Claro, Porque exactamente. venimos de una generación donde mamá y papás ya son profesionales, o sea, ya no hay un adulto constante en la casa. Entonces, eso también afecta, también afecta. Es parte de lo que hay que honrar de los ancestros y está bien por ese lado de los ancestros que pudieron desarrollarse profesionalmente, pero no olvidemos eso porque criticamos mucho a los jóvenes, pero no le estamos dando la herramienta. No, y Y me viéndolo entiendo. desde un punto de vista histórico también, dándole el sentido más de ciencias sociales, esto también responde a un espíritu de los tiempos, porque hoy Mm, por hoy para solventar un sueldo, ya con un sueldo no alcanza. Lo no, que era en los años 60, por ejemplo, esta claro. idea de familia donde la mujer se quedaba en la casa generalmente Sí, y el hombre trabajaba, ya no alcanza hoy por hoy el sueldo, no alcanza mm, ni para arriendo ni para alimentación, ¿cierto? Con un solo sueldo. mm, Entonces, es un pie forzado lo que tú dices, de dos adultos que tienen que trabajar para sostener la familia, sostener, y sobre todo en un país como Chile, donde todo está caro. sí, sí, por eso te digo, es difícil, pero para ambos lados.
¿ya? Porque claro, uno como adulto empatiza más con el adulto, po. Yo te puedo decir, sí, pues como adulto es súper difícil sostener una casa, pero como te digo, yo creo que este año me ha llegado esos adolescentes que me ha hecho reflexionar y decir, wow, en verdad yo estaba al debe con esta generación, realmente. Eh, Porque también venimos de una generación nosotros donde generamos esa herida de la independencia, que es un poco dañina de hacer o solucionar las cosas un poco nosotros solos. Pero a la vez igual sirvió que podían solucionar las cosas solos. Entonces, asumes que todos los que vienen más atrás tuyo van a ser igual. Pero cuando te sientas a observar, por ejemplo, uno dice, en verdad, yo estoy al debe. Y yo, como te digo, yo encuentro que yo estoy al debe en las nuevas generaciones y ahora que lo he empezado a observar, yo digo, wow, es obviado muchas cosas. Yo creo que eso caemos, el error de los adultos es obviar. Hemos obviado muchas cosas, obviar que ellos van a seguir como el mismo patrón o el mismo ritmo y no es así, ¿ya? No es así. Así que todo eso Sí, mueve, todo esto camino abre. eso es súper interesante aquí lo que tú comentas, esta conversación, porque se puede ver desde la perspectiva de las constelaciones tu especialidad, pero también desde un punto de vista mucho más macro y incluso hasta sociológico. Entonces, tiene una vertiente también ahí en todos estos conceptos, bueno, y muchos más también, de los ideales de éxito, los ideales de las mismas clases sociales, esta forma como tú mencionabas, de mirar a otras familias de una manera más arribista o menos arribista, ¿cierto? Porque ellos tienen esto, Mm, esto y aquello, y se complementa, ¿cierto? Con el sistema económico neoliberal que vive Chile. Entonces, ujú. es súper interesante, ¿cierto? Cómo se tensiona desde la apertura de las constelaciones familiares, que también me interesaba también justamente por eso y cómo poder Sí. entender también eh, nuestra sociedad o nuestras creencias desde la ancestrología. Sí. Yo creo que todas estas barreras que nosotros, tanto nosotros, porque nosotros permitimos también crear estas barreras limitantes, ¿cierto? Pero a través de la escucha y socialmente, yo creo que una de las cosas que uno puede es bajar esas barreras, por así decirlo, es valorándose a uno mismo. Por ejemplo, estos padres que lógicamente van a querer lo mejor para sus hijos, pero a veces también caen en la sobreexigencia con ellos mismos laboralmente, pensando en darle más, 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 no honrando todo lo que ya han hecho, ¿ya? Y eso también va sobre todo para las generaciones de los nuevos padres, que están ahí también, es muy tenso, yo lo veo mucho, porque estos nuevos padres que ya son papá ahora, que están teniendo hijos ahora, hijos ya de 5, ponte tú, años atrás, son padres que son una generación, como decíamos, ambos profesionales, donde sus padres no entienden mucho este concepto de que la mamá quiera seguir trabajando, porque venimos de una generación donde la mujer normalmente se quedaba en la casa. Entonces también esta generación de padres también ha vivido muchos cuestionamientos sociales con respecto a, por ejemplo, antes no íbamos tanto al pediatra, es que antes hacíamos las cosas Claro, así, es que sí, antes, entonces abortan en su crianza, entonces ellos tienen esa presión, los hijos tienen esta presión de que yo te decía que quizás muchos se sienten solos, ¿no? Porque la sensación está. Entonces, yo creo que el gran respiro o la gran llave es decir, todo es perfecto tal cual es, no tengo que hacer mucho más y darse esa posibilidad de no ser superhéroes, los papás, no decir inmediatamente yo no soy una superwoman, yo no soy un superhéroe papá, sino que soy humano. Me puedo ver cansado, puedo estar triste, puedo enojarme y ser más permisivos con ellos mismos. Y yo creo que ahí empezamos a bajar barreras todo y a decir, wow, a generar estos respiros que son necesarios para el núcleo familiar en general. completamente. Sí, muy de Mm. acuerdo con lo que tú comentas. Bueno, pasando a una tercera pregunta, pasando a otro tema, pero también relacionado, no tanto de las constelaciones en sí, pero sí te quería preguntar como creadora de contenido, ¿cierto? En tu página de Instagram, ¿qué opinas tú personalmente
del contenido de empoderamiento hoy por hoy, que lo vemos en Instagram, lo vemos en TikTok, lo vemos en YouTube, ¿cierto? Está bastante de moda este tipo de contenido, tanto para mujeres como para hombres, y me gustaría saber tu opinión al respecto. A ver, el contenido en las redes sociales, primero el contenido en general hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado. Siempre he sido, quiero dar un comentario antes de meterme de lleno a los temas que me estáis tocando. Un, Sí, ¿cómo se llama? siempre, Un disclaimer. claro. A ver, personalmente siempre he sido de, tú puedes ver todo el contenido que tú quieras o puedes leer todos los libros que tú quieras, pero tú tienes que hacer tu propia opinión sobre el tema. Nada es tan verdad como dice. O sea, puede ser el libro más famoso del mundo, que tiene más contenido del mundo, pero mi visión siempre es qué es lo que me resuena a mí, cuál va a ser mi sello. Porque el contenido en las redes sociales se ha vuelto verdad. O sea, todo lo que dice redes sociales es una verdad. No, ni siquiera se da el tiempo de comprobar si es o no es. ¿Ya? Si te resuena o no te resuena. Entonces, se ha vuelto un poco repetitivo todo. Veo esto, lo repito, veo esto, lo repito, veo esto, lo repito. No lo integro, no me lo pregunto, no me lo cuestiono. Entonces, eso está generando quizás algunos tipos de complicaciones a nivel de información en general. Así que ese primero como mi consejo es todo lo que tú consumas, ve lo que te resuena y haz tu propia opinión con respecto a eso. ¿Ya? En este contenido de empoderamiento, a mí me parece fantástico hasta cierto punto. El empoderamiento siempre se conecta con el amor propio, ya sea en lo que tú quieres empoderar. Si somos mujeres, por ejemplo, yo me encargo de hacer círculo de mujeres y empoderar a las mujeres, pero sin minimizar al hombre. Cuando yo minimizo al género opuesto, deja de estar conectado con el amor. O sea, eso ya deja de ser el empoderamiento y ahí uno tiene que aprender la antenita de decir, ¿qué tan contenido positivo es esto? ¿Ok? Porque dentro de este mundo existen dos energías y ambas tienen que ser respetadas, tanto la femenina como la masculina. Y si eso nos vamos a los tipos de, por ejemplo, de género, porque hay muchos tipos de género ahora, no está hombre y mujer solamente, ya tienes que entender que yo no puedo resaltar minimizando al de al lado. Entonces, eso yo diría como el cuidado. Incluso las redes sociales es un arma de doble filo, donde hay muchas cosas que hay que tener mucho cuidado, mucho filtro. Si bien uno dice, por ejemplo, yo soy muy activa en ambas redes sociales, tanto la del centro como en la personal, y todos me dicen así como muestras todo, y yo digo, no muestro todo. Yo muestro, siempre uno va a mostrar lo que quiera mostrar, ¿ya? Cosas personales que yo vivo en el día no lo muestro. O por ejemplo, hay días que yo ando mal emocionalmente y no subo contenido porque no me resuena, porque me resuena más estar en casa, por ejemplo, llorando o dándome el día porque no estoy bien. Entonces no voy a aparecer en una historia sonriendo cuando no me siento así. Y eso también es parte de mi amor propio, de decirme, hasta hay límites, o sea, hay cosas que no venden, ¿ya? Hay lo mismo también dentro de las promociones, de los videos, de los reels. Yo siempre le digo a mi equipo, o sea, hay cosas que yo no voy a vender en un reels. Por ejemplo, un llanto desesperado no me gusta, o sea, soy muy hermética en eso. Trato de compartir lo que vivimos en las actividades, pero también con ese hermetismo, que es un punto en contra en temas de marketing, te soy sincera, pero en verdad yo con mi equipo estamos de acuerdo con las niñas de decir es que el marketing a nosotros hasta cierto punto lo vamos a respetar porque nos importa más la persona, nos importa resguardar más la integridad y todo la magia que se vive en las actividades que hacemos en el centro, más allá de vender o más allá de de poner en una situación incómoda al participante. ¿Ya? Entonces, esa es como mi opinión, el cuidado, los límites. No puedo pasar sobre el otro por más vistas. Pero ¿no sientes que hoy por hoy, mencionando lo que tú dijiste anteriormente, ¿no sientes que hoy por hoy el contenido más viral de empoderamiento
tanto de hombres como para mujeres, es justamente un contenido que denigra al sexo opuesto? Es lo que más vende, es lo que Realmente, más vende. lo Sí, hemos es visto lo en el que más, último tiempo. Yo he hecho un sí. video hace poco analizando este tipo de contenido, ¿cierto? De empoderamiento femenino que tan en boga está hoy en día, ¿cierto? Y tiene mucho de eso, de denigrar también la figura del hombre. ¿Por qué? Porque posicionan al hombre, ¿cierto? Como esta persona que solo quiere sexo, que te va a utilizar, que no te Mm, respeta, que te miente todo el tiempo. ujú, Y tiene esta noción justamente, y de hecho lo vemos incluso, ni siquiera hay que ver el video completo, o sea, sale ya hasta como explícitamente en la miniatura de los videos o en los sí, primeros 2 minutos, ¿cierto? De video. Y ya así todo el rato. En TikTok también lo vemos. En TikTok, ¿cierto? Que son formatos de videos muy cortos. Es súper también directo y agresivo también este mensaje, ¿cierto? En torno no sé si decir odio, pero en torno a esta denigración al sexo opuesto. En este caso, el sí, hombre. sí. Sí, en ambos, porque al final, por ejemplo, claro, lo que tú dices son características que normalmente se repiten y las características de lo que se repite en la mujer es que es tóxica. Si llora mucho, es Sí, tóxica. Si, por ejemplo, reclama, es mañosa cuando está poniendo los límites. Entonces, claro, es que, por eso te digo, el marketing está, eso es lo que vende. Eso es lo que vende. O sea, es mucho más interesante ese tipo de título a otro tipo de título, ¿ya? Entonces, es algo que claramente, por eso les digo, cuando paso y denigro o tengo que minimizar a un otro, sea cual sea el género, ya no es amor, ya claro. no es amor. Entonces, llega un punto donde nosotros nos hemos visto constantemente en encrucijadas en el centro con el tema de la promoción, con el tema del marketing, porque hay conversaciones donde también hemos tenido, mira, esto es lo que está vendiendo ahora, donde las niñas y el equipo me dice esto es lo que está vendiendo ahora, y donde también llegamos al consenso, que yo creo que tengo, siempre he tenido un buen equipo que me ayuda y que al final como que tiene mis mismos valores. Y el valor es, prefiero vender menos vistas, menos like, pero guardando lo que más se pueda la integridad del otro. ¿Ya? O sea, si en algún momento alguien nos dice, nos incomoda, por ejemplo, que nos usen como carátula de algún curso, bajamos el curso, aunque siempre se pide autorización, ¿ya? De las personas. Estamos siempre resguardando todo eso. Porque si bien, claro, es una cosa por otra, pero no, pero es que ahí va lo de uno, la decisión de uno. Uno siempre tiene libre albedrío. O caes en ese sistema o empiezas a construir este marketing más sano, ¿ya? Donde vamos mucho más atrás, muchos, porque igual he visto mucha gente con contenido muy positivo, que claramente tiene menos vista, vamos mucho más atrás, pero en algún momento yo creo que vamos a tener que convencer a esta gente que consume el otro y decir, ya basta, porque te agota a ti misma. Y vente a este lado, a donde hay un marketing más real, más sano y donde no genera no va conectado con el morbo, Claro, y ¿ya? tú mencionas marketing, ¿cierto? Como aspecto clave, pero esto se puede traducir, o sea, a un montón de sentidos. Lo mismo que estaba hablando ahora. Todos estos personajes hoy por hoy de contenido de empoderamiento, entre comillas, que también o cae en la misoginia o cae en el pensamiento misántropo, perdón, Mm, me costó. Tienen una montonada de seguidores, likes, o sea, tú lo ves ahora total. en el momento de, claro, de marketing por tu centro, pero esto también se puede extrapolar a algo mucho más macro, que Mm, finalmente es casi como funciona el nivel de información hoy en día. sí. Mm. Sí, mucho, porque como te digo, es el contenido también te genera ansiedad. O Mm. sea, te genera ansiedad, te genera frustración, te genera, te abre heridas, ¿ya? Ahora, por ejemplo, esas personas que dan ese tipo de contenido, ¿cómo lo miro yo? No desde la rabia, yo siempre lo miro desde la pena, desde me estás mostrando más claro cuáles son tus heridas, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, entre más odio y entre más expando el odio,
es como que más al descubierto te estoy mostrando lo que me duele. Ujú. Entonces, cuando uno, las constelaciones hacen eso, hacen de hacer que tu visión hacia el otro, cuando pasa este tipo de cosas, tú digas, qué triste, porque ya sé la herida, entonces como yo sé la herida, no voy a discutir con respecto a eso y no voy a caer con respecto a eso. Claro. Entonces, avanzas. No generas esa reflexión constante en tu mente, ¿por qué? ¿Por qué? No, sino que avanzas. Y cuando yo trato de siempre estar muy consciente, entonces cada vez que hay algo que me duele en contenido, me genera una molestia o incomodidad, yo digo, epa, ¿dónde está la herida? Entonces voy, me analizo y digo, mira, esta herida yo no la conocía. Y voy a constelarla y voy a sanarla y me doy todo este tiempo para hacerlo. Entonces, pero eso se hace con las herramientas de las constelaciones familiares, porque claro, si no estás consciente, caes en este juego. Por eso te digo, por eso te dije al inicio, cuál es la verdad de uno? ¿Cuál es tu verdad? Porque muchas veces uno dice, esta es mi verdad, pero porque lo escuchaste del otro y te pareció que el otro habló súper bonito, porque suelen ser muy buenos comunicadores los que generan este contenido, donde su manera, su vocabulario es bonito, su manera de expresarse es súper explicativa, hasta que uno dice, en verdad tenías razón, ¿cachai? Pero, pero si te vas un poco a decir, ok, ya sí, puede tener una razón en esto y me gusta, quizás esto voy a sacarlo para para hacerlo parte de mi opinión, pero con mis valores, con lo que yo quiero o decido creer y hacia mis prioridades o hacia lo que yo quiero dejar, el legado que yo quiero ir dejando en este camino. Y yo siento que también con un margen de respeto también. Sí. Con margen de respeto frente a, no sé si el sexo opuesto, pero hacia las personas en general, no tan solo Mm, hombres ni mujeres, sino que personas en general, porque hay un contenido súper, como decíamos, súper agresivo, súper directo, que cada vez ya no necesita ni procesarse en términos de información, que ya son videos muy cortos y muy al hueso, y que, claro, se vende como empoderamiento, pero también tiene un dejo de agresión detrás, de, totalmente. de Ahora, opresión. Ahora, no tenemos que olvidar que nosotros estamos en un plano dual, o sea, como hay luces y sombras, entonces también es parte son parte de, ¿ya? Entonces no puede, tampoco, porque al excluir ese tipo de personas, decir, no, no perteneces Ah, a, claro. Sí, sí. no la puedo excluir. Entonces digo, ok, pero son parte de. Como yo siempre les digo, si no hubieran brujas negras, yo no tendría trabajo porque yo no podría sanar a nadie. O sea, si no hubiera conflicto, por ejemplo, en limpieza energética. Si no hubiera magia negra, ¿yo a quién limpio? Si no hubiera ese tipo de cosas, ¿yo qué hago? Entonces, al final, todo es un complemento. ¿Ya? Todo es un complemento. Y pasa, por ejemplo, dentro de la ancestrología, los villanos y los superhéroes. En una película hay superhéroes y se resalta a los superhéroes, donde sacan después camisetas de los superhéroes, vaso de los superhéroes, pero gracias a los villanos. Porque en un mundo donde no hay villanos, los superhéroes vendrían siendo como personas flojas que en verdad no hacen nada, no hacen nada, po. Entonces, siempre hay un equilibrio. Entonces, en este tema de, claro, este contenido negativo no depende de ellos. Si ellos lo quieren hacer, está súper bien No, porque claro. es su enfoque. El problema está qué es lo que yo quiero ver en mi vida, qué contenido quiero ver para mi vida. Entonces, a veces también caen, por ejemplo, porque ese tipo de contenido pasivo-agresivo también es súper fácil hacerlo porque dentro de esas personas que lo hacen también es rico tirarle la pelota al otro. O sea, decir, él tiene la culpa. Por Sí. ejemplo, los hombres tienen la culpa y por eso yo no me abro no sé, al amor, ponte tú, porque son todos infieles. De En hecho, vez de solucionar, claro, en vez de solucionar mi seguridad, en vez de ver mis heridas, claro, cae ese rol. Pero también, insisto, todo recae en uno. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres decidir tú? súper acertado lo que dices, porque de hecho eso es justamente lo que está pasando en el mundo actual hoy en día, ¿cierto? Que a partir de este tipo de contenido se ha generado una serie de formas de entender la masculinidad, ¿cierto? Lo he mencionado en mi canal, cada vez hay más movimientos eh, masculinistas, ¿cierto? Movimientos MGTOW, donde los hombres se dedican a cortar relaciones, en algunos casos más, los más graves, ¿cierto? Los más profundos, en cortar relaciones con las mujeres, en vivir su vida
por y para ellos, no tener socialización con mujeres, no formar relaciones, y genera este tipo de, lo que tú mencionabas, de cómo se apropia el contenido Mm, y tirarle la pelota al otro. Es que los hombres sí, están ahora al aumento de los solteros porque las mujeres están trabajando más. Y mm, eso, sí, o sea, eso era súper burdo, pero si se desarrolla, si le pone todo un tema de marketing, todo puede pasar colado como un video de todo, empoderamiento de macho totalmente, alfa y todo. Que es un poco total, lo que se busca analizar también en este espacio y que bueno que también tenerte aquí como invitada, que es justamente ahondar sobre este tipo de contenidos que hoy en día son tan virales, tanto para hombres como para mujeres, y ver lo que hay detrás, finalmente. Porque yo creo claro. que tanto tú como yo no estamos en contra del contenido de empoderamiento en sí, o sea, ojalá todos No. viéramos empoderados, empoderados, empoderadas, pero está la forma, es la forma en cómo se desarrolla esto. Sí. Sí, porque al final lo que tenemos que entender es que no podemos dividir a hombres a mujeres, porque ya eso ya está obsoleto, o sea, hay más géneros. Sino que hay que, en vez de segmentar, igualar personas. Entonces, cuando yo digo, esta persona, no puedo decir, todas las personas me han sido infiel, por eso ya no creo en nadie, porque ahí si tú decís eso, ya no Claro, queda nadie. Entonces, ahí tú te generas conciencia. Si tú generalizas, me carga cuando generalizan, eso me molesta. Me molesta cuando generalizan, todos los hombres son o todas las mujeres son, porque digo, no. Primero somos personas y segundo, a ti te han tocado todas o a mí quizás me tocó un patrón repetitivo porque yo tenía que aprender eso, pero no todos vamos a ser igual porque en verdad todos somos distintos, ¿ya? Todos somos distintos, cargamos con ideas, con ideas semejantes y todo eso, pero al final, si a mí me está tocando las personas, ya sea cual sea el género, porque no estamos hablando tan solo de lo amoroso, sino que también hablamos de lo social, de lo laboral, de la amistad, etcétera. Si a mí me tocan siempre los mismos amigos que me han traicionado, algo tengo que ujú, sanar yo. total. Porque como todos los amigos van a ser traicioneros. No, po. Y no todos los Entonces hombres ahí son, no quiere decir que todos los sí, hombres sean traicioneros o que todas las mujeres sean traicioneras. exacto, no, no. Entonces, algo tengo que ver yo, porque si lo reduzco a persona, no a género, ahí yo digo, tengo que verme a mí. Mm, ¿Ya? exactamente. Entonces, yo creo que es lo importante. Hay ciertas señales, o como te digo, hay señales de contenido que, claro, es muy agresivo, pasivo-agresivo, y no se nota porque son muy buenos comunicadores. Eso el crédito se los doy. Entonces, pero si le ponemos un poquito más atención, vamos a ver el tono con que lo dice, la mirada, la postura con que está comunicando. Y a los comentarios hacia dónde los quiere dirigir, y ahí yo digo, ¿esto sí es un contenido positivo o esto es un contenido que me puede afectar? Y Claro. puede generar al final esa ansiedad que todos estamos teniendo hoy en día, porque te genera eso de, oye, me va a pasar, y esto no tiene solución, porque al final es eso. Si, por ejemplo, yo segmento que, no sé, todos los hombres son mentirosos, entonces ya genero como una demotivación de decir, ¿para qué me esfuerzo en conocer si al final va a ser todo mentiroso? No, Entonces, y al también, final, salir de perdón, eso. un paréntesis. Y también siento que te hace de menos como hombre. Porque Mm, al tiro este tipo de video, este tipo de contenido, al tiro marca que un hombre debe hacer esto y aquello. Un hombre no es macabeo, no es sumiso, por decir algo, bien mm, burdo. Pero es al tiro y lo mismo de las mujeres, ¿cierto? mm. Entonces, es todo un deber hacer, que un macho alfa es esto, es aquello, que una mujer Claro, empoderada es esto. sí, Entonces, nos da un abanico, ¿cierto?, a experiencias sobre vivir cada uno como se le plazca su masculinidad o su feminidad. exacto. Mm, Sí, totalmente. Hay mucha segmentación. Mucha segmentación. Sobre todo es que, claro, el hombre nace todo esto, si lo conectamos con la ancestrología, antiguamente los hombres solamente se les permitía una emoción, que era la rabia o la mm, ira. Esas son emociones aprobadas. Entre más rabioso eras, más hombre eras. Entonces, ya habían emociones donde, por ejemplo, está la emoción de la pena,
¿ya? Donde no era apto para un hombre, no podían conectar con esa emoción. Entonces ya empezamos a limitarlos desde antes, ¿ya? A limitar su personalidad, a limitar lo que podrían ser, cuando en verdad lo que tú dices me resuena mucho. Ser masculino no significa ser enojón. Claro. O ser así como que no te escucho, sino que más bien la masculinidad se puede ver en distintos aspectos. Ya puede ser muy sensible, pero también eso genera que seas muy masculino a la vez. Ya entonces, igual que lo femenino. Entonces, ser femenino no significa andar llorando a cada rato, no significa que la sensibilidad es mala, sino que más bien ves otros puntos de vista. Ambas energías ven distintos puntos que complementándose hacen un todo. Y eso es lo que hay que buscar, más allá de segmentar, porque si no te corta la esperanza. Si ya me dicen tenéis que ser así, 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 entonces Sí. ¿qué me esfuerzo día a día si no puedo hacer un cambio, no puedo hacer algo diferente? Completamente. Súper interesante esta conversación. Yo creo que hemos llegado a puntos súper, a tópicos que hemos conversado súper interesantes desde la apertura de las constelaciones familiares, pero también viéndolo, como decía anteriormente, desde una perspectiva mucho más macro. Yo creo que eso permitió gestionar o tensionar, ¿cierto? Todo lo que hemos conversado, desde tu vereda como consteladora familiar y yo como entrevistador. Entonces, qué interesante todo lo que hemos comentado. Solamente para terminar, para finalizar esta conversación, esta grata conversación. Para terminar, yo voy a tratar de empezar contigo como entrevistada, ¿cierto? Empezar a terminar las conversaciones la entrevista en este canal con algo que quiera agradecer. Esto lo vi en un video, de hecho, no se me ocurrió a mí, pero Ya. ¿qué te gustaría agradecer el día de hoy o en la vida generalmente que esté captado también en cámara? Agradecer así como agradecer al universo, por así decirlo. Lo que tú quieras, agradecer lo que tú quieras, en verdad. Ah, Mm. yo creo que una de las ¿Por qué cosas cosa estás agradecida el día de hoy? agradecida. Yo creo que una de las cosas que yo más agradezco es las oportunidades. O sea, el como si te caes tienes otra oportunidad de volver a hacerlo. Y siento que una de las cosas que yo más estoy concentrada en entregar como mensaje es como jamás te niegues una oportunidad de volver a comenzar o de hacerlo de nuevo, porque nos solemos limitar mucho en eso de que, pucha, es que ya lo intenté una segunda vez, que ya fracasé. No, es como tú tienes que abrirte la posibilidad y la oportunidad que tanto quieras. Entonces, eso también te da esa motivación diaria de hacer, deshacer, ganar, perder, aprender, avanzar, retroceder. Y eso te hace también ser mucho más flexible y genera que tu cuerpo, tu mente diga, "Ah, ya, sí, estoy siempre a tiempo, ¿ya?" Qué bonito mensaje también para finalizar. Bueno, Danisa, para terminar, ¿cómo te podemos encontrar en Instagram? ¿Alguna publicidad que también que quieras mencionar aquí en el final de este video? Sí, en Instagram estamos como Centro Mahoma-Energía. Tenemos página web que es www.centromahomaenergia.com. Y bueno, ahí están todos nuestros contactos. Y los dejo invitados porque estamos haciendo hartas actividades, ¿ya? Actualmente estamos muy pronto a abrir el centro Mahoma. Yo soy de Molina, así que lo vamos a abrir aquí. Vamos a estar haciendo un círculo de mujeres ya este sábado que viene. Y estamos constantemente haciendo grupales de constelaciones familiares y círculos de mujeres en Santiago y vamos a estar haciendo en Molina. Y si hacemos en otras ciudades también vamos a estar avisando, así que ahí para que nos sigan. Súper, ya lo Cursos, saben, talleres y todo eso, porque en verdad nosotros hacemos de todo, cursos, talleres, incluyan. terapias, ceremonias, etcétera. Aquí está la prueba evidente de uno que tomó el curso. Bueno, Sí, gente, ya lo saben, pueden seguir a Danisa. Voy a dejar también todas sus referencias en el enlace del video. Muchas gracias, Danisa, por tu tiempo, por tomarte la oportunidad de conversar conmigo para mi canal. Fue una muy grata conversación. Espero que también muchas, te haya sentido grata a ti. totalmente, me gustó mucho, mucho, Muchas mucho. gracias. Y cualquier cosa, aquí estamos, para aclarar siempre dudas. Muchas gracias a todos y gracias por ver.